no se va a desangrar de un momento a otro, no va a dar un choque hipovolémico de momento, etcétera. El sangrado es un poco más controlado y tiende más a la cronicidad. Eso es la coagulación primaria. Es de otra característica es que los vasos son más pequeños y superficiales. Y entonces, en cambio, la coagulación, los problemas de coagulación secundaria pueden dar en un momento dado una hemorragia que hay que atender inmediatamente, porque si no se desangra el paciente y cae en un choque hipovolémico. O bien, el sangrado es abundante, es en forma aguda, es una urgencia normalmente, y son de medianos y grandes vasos. Entonces, clínicamente, el problema de coagulación primaria son gingivohemorragias, pequeñas hemorragias, que se da principalmente cuando hay traumatismos o infecciones o inflamación, cuando nos cepillamos los dientes, por ejemplo, o cuando alguien tiene gingivitis, que es la inflamación de las encías, y entonces provoca sangrados, pequeños sangrados, y puede ser un dato de alteración de la coagulación primaria. Otro dato es la epistaxis. La epistaxis, pues bueno, también es un dato de coagulación, de alteración de la coagulación primaria. La otra sería las petequias, puntos, los puntos mm, rojos que aparecen en la piel. Y la otra puede haber manchas púrpuras, manchas de color vinoso, manchas de color vinoso. Estos son por la ruptura, por la extravasación de pequeños superficiales vasos. Entonces, petequias, equimosis, gingivohemorragias y epistaxis. Esos son los datos que nos orientan a un problema de coagulación primaria. Ahora, uno de secundaria, ¿qué tiene? Bueno, tiene hematomas. Acá no es superficial, sino también es una extravasación de sangre, pero la cantidad de sangre que está fuera del vaso sanguíneo es mayor y por eso se ve morado, por eso se hace el moretón. Entonces acá hay hematomas, que pueden ser hematomas extensos. La otra característica es que donde hay eh, cavidades donde fácilmente puede distenderse, por ejemplo, las articulaciones, puede dar hemartrosis. Entonces, otra característica de esto son las hemartrosis, la colección de sangre en las articulaciones. Entonces se hace una verdadera bola, un verdadero crecimiento ahí, una verdadera colección de sangre que se llama hemartrosis. Y coagulopatía, que puede sangrar, un sangrado de tubo digestivo, sangrado de tubo digestivo por el sangrado de una, por la activación de una úlcera gástrica, duodenal, o bien por varices esofágicas, y entonces empieza a tener un sangrado importante el paciente que hay que atender inmediatamente. Entonces, siempre la problemas de coagulación secundaria debe de atenderse como una urgencia y es más grave en un momento dado. No quiere decir que la coagulación primaria no sea grave, también lo puede ser, pero nada más que nos da más tiempo para actuar, no es tanto el agudo. Bueno, entonces, eso es clínicamente. Ahora, laboratorialmente, ¿qué moléculas participan en el laboratorio? Entonces, vamos a ver que en la coagulación primaria participa la plaqueta que le estamos viendo acá y participa el endotelio, la plaqueta y el endotelio principalmente. El endotelio, ¿por qué el endotelio? Porque si el endotelio no tiene por ejemplo, factor de von Willebrand, o no tiene colágeno, no tiene fibrinógeno, o no tiene alguna molécula que va a servir para que la plaqueta se junte con ella, entonces, pues, es un problema del endotelio y no va a haber. Y entonces el endotelio participa y la plaqueta
junto con la funcionalidad de la plaqueta, no nada más que haya número de plaqueta adecuada. ¿Por qué? Porque si la plaqueta no tiene o tiene un defecto en este receptor, en este, en este complejo glicoproteico, la glicoproteína 2B3A, entonces, ¿qué va a dar? Un problema de qué? De adhesión, de cambio conformacional, de degranulación, o qué da un problema del complejo 2B3A. ¿Alguien lo puede decir? La enfermedad de Glassman. Bueno, ahorita todavía no le estoy diciendo, sí es la enfermedad de Glassman, sí, pero ¿en qué problema da en en la fisiopatología de la plaqueta? ¿Da problema de adhesión plaquetaria? No habría agregación plaquetaria. Exacto, es un problema de agregación plaquetaria, donde la plaqueta no se está pegando con otros. Entonces es un problema de agregación plaquetaria. Si no hay o hay un defecto en la glicoproteína 1A, ¿qué nos dará? ¿Dónde está el problema? La alteración sería que no habría adhesión plaquetaria. Exacto, que no hay adhesión plaquetaria, ¿verdad? Al igual que si hay un problema en la glicoproteína 1B o no hay suficiente factor de von Willebrand subendotelio. Entonces, todos estos ejemplos nos dan un problema de adhesión plaquetaria. En conjunto, son problemas de la coagulación primaria. Son problemas de la coagulación primaria. Así como hay problemas de la coagulación secundaria, que más adelante les voy a decir. Entonces, aquí también hay problemas de la coagulación primaria. ¿Y qué puede ser? Pues entonces ahorita vamos a ver qué enfermedades se presentan. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, hasta acá vamos. Ahora, si el problema está en la glicoproteína, en el complejo de la glicoproteína 1A, entonces esta enfermedad se llama enfermedad de Bernal-Soulier. Esto, enfermedad de Bernal-Soulier. Si el defecto está, de hecho, es un complejo, es un complejo proteico, glicoproteína 1A, factor 5 y factor 9. Es un complejo, pero con que se acuerden que eh, la principal, la glicoproteína 1A, es la que se va a juntar con el subendotelio. Entonces, lo va a hacer, esta alteración se llama enfermedad de Bernal-Soulier. Si el defecto de la plaqueta, tiene un defecto la plaqueta en la glicoproteína 1B, o bien hay deficiencia del receptor subendotelial al factor de von Willebrand, es el receptor del factor de von Willebrand, entonces se llama enfermedad de von Willebrand. Acá no hay problema porque lleva el mismo nombre. Ya llevamos dos enfermedades, enfermedad de Bernal-Soulier y enfermedad de von Willebrand. Si el problema es que haya un defecto en este complejo proteico que es la glicoproteína 2B3A, entonces acá se llama, el problema es una enfermedad que se llama enfermedad de Glassman. De Glassman, entonces es esta enfermedad. ¿Cuál es la etiología de estas enfermedades? No se preocupe, nada más le estoy diciendo las generalidades y más adelante vamos a ver cada una de estas un poquito más a profundidad. Bernal-Soulier, von Willebrand, enfermedad de Glassman. También puede ser que sí esté este complejo glicoproteico, pero no haya fibrinógeno. Dijimos que esta molécula donde se junta el complejo 2B3A, esto que está azul, es el fibrinógeno. Y entonces, si hay una deficiencia de fibrinógeno, ya sea circulante, pues,
Entonces también da un defecto en la agregación plaquetaria, en la agregación. Ahora, en la clase pasada nos quedamos de que la plaqueta acá estaba compuesta por su membrana, por una doble capa de fosfolípidos. Y esos fosfolípidos podían convertirse en ácido araquidónico por dos enzimas que son la fosfolipasa C y la fosfolipasa A2. Entonces, estas enzimas convierten a los fosfolípidos en ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico realmente va a servir como sustrato para tres complejos enzimáticos. Pero los más importantes, los que vamos a ver ahora, es, por un lado, las lipoxigenasas que toman al ácido araquidónico como, que está bueno, si quieren, ¿no? El ácido araquidónico lo toma las fosfolipasas, digo, el, ¿cómo se llama la enzima? La toman dos, el ácido araquidónico sirve es sustrato para dos enzimas. La Una es la ciclos y la lipoxigenasa. Exacto. Entonces la lipoxigenasa va a servir para los leucotrienos y la ciclooxigenasa nos va a dar las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano A2. Y entonces, de estas ciclooxigenasas dijimos que hay cuatro eh, subtipos, y entonces la más común es la uno y la 2 y las más ampliamente estudiadas. Entonces, si la ciclooxigenasa, si lo toma la 2, el ácido araquidónico, entonces va a dar prostaciclinas y prostaglandinas. Pero si lo toma nada más la ciclooxigenasa 1 al ácido araquidónico, entonces su producto va a ser el tromboxano A2. ¿Y qué me importa con que sea el tromboxano A2 con las plaquetas? Pues este tromboxano A2 es un potente agonista de la agregación plaquetaria. Entonces el tromboxano A2 agrega las plaquetas. Eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces, si por alguna situación algún paciente está tomando inhibidores de las ciclooxigenasas, ya sea la 1 o ya sea la 1 y la 2, entonces va a haber deficiencia de tromboxano A2 y por lo tanto, ¿qué le va a pasar a la plaqueta? Exacto. No se va a arreglar, no se va a agregar. Exactamente. Entonces, ya con esto que tienen, vamos a suponer que llega un paciente con ustedes donde les explica un joven que les explica que tiene que, que ha sangrado por las encías cuando se cepillan los dientes y que le están saliendo puntitos rojos. Entonces, usted hace el diagnóstico de qué? De una probable ¿qué? Alteración en la hemostasia. Primaria. Exacto. Y entonces, ¿qué le va a mandar usted a hacer? ¿Qué le mandamos a hacer primero? ¿Qué le mandaremos a hacer? Si hay un problema de hemostasia primaria, ¿qué piensan?
Exacto. Muy bien, José. ¿Qué vamos a buscar? A las plaquetas, ¿verdad? Vamos a ver cómo están las plaquetas. Entonces, ¿cómo piensa? ¿Cuál sería algo que espera usted encontrar entre las plaquetas? ¿Cuánto es lo normal de las plaquetas? Exacto, de 150,000 a 450,000 plaquetas por milímetro cúbico o bien por microlitro. Entonces, vamos a suponer, ¿qué espera usted encontrar? ¿Cómo estén las plaquetas? En este paciente que tiene un problema de coagulación primaria. Entonces, pueden estar disminuidas. Muy bien. Entonces, el primer caso es que estén disminuidas las plaquetas. Muy bien. ¿Y qué cuáles son las causas de la disminución de las plaquetas? ¿Cómo se llama esa disminución de las plaquetas? Trombocitopenia. Trombos, exacto. Porque acuérdense que las plaquetas también se llaman trombocitos y entonces se llama trombocitopenia. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la primera causa? Fíjese que una de las primeras causas está entre dos. Hace algunos años decían que la primera causa no se conocía. Realmente no llegábamos a conocer la etiología. Cuando no sabemos la etiología exacta de alguna enfermedad, ¿cómo le llamamos? Idiopática. Exacto. Qué bueno que nos acompañen. Entonces es una trombocitopenia idiopática. Es la primera causa. Una trombocitopenia idiopática. No sabemos cuál es la causa. Entonces es idiopática, una de las causas. Trombocitopenia idiopática. La segunda es que los anticuerpos de nuestro propio organismo, o sea, las células que están para defendernos contra virus, bacterias, parásitos, que montan una respuesta inmunológica hacia algún antígeno, desconozcan a nuestras plaquetas y ataquen a nuestras mismas plaquetas. Entonces, esas son, ¿cómo se llaman ese conjunto de enfermedades en donde nuestro propio cuerpo ataca a células de nosotros? ¿Mande? Enfermedades autoinmunitarias. Exacto, autoinmunes, muy bien, son las enfermedades autoinmunes. Entonces, se llama, la segunda causa es trombocitopenia autoinmune. Exacto. Entonces, la segunda causa es por anticuerpos, o sea, autoinmunes. Están atacando las células de nuestro anticuerpo, están atacando a nuestras plaquetas. Y entonces vamos a ver que hay un estudio que se llama anticuerpos antiplaquetas. O sea, así se pide en el laboratorio. Favor de realizar anticuerpos antiplaquetarios. Y entonces vamos a ver si nuestro cuerpo tiene anticuerpos antiplaquetas. Normalmente no debiera de haberlos. ¿Por qué? Porque pues las plaquetas son mías y entonces no debe por qué estar reconociendo mis plaquetas como extrañas. Y entonces, este es idiopática, entonces, le ponen acá bonito idiopática, luego sería autoinmune, la segunda es autoinmune, la disminución es autoinmune, ya llevamos dos. La tercera es, hay alguna enfermedad infecciosa en donde disminuye el número de plaquetas. De hecho, acaban ustedes de pasar en estas temporadas de lluvia una enfermedad viral en donde disminuye, hay una enfermedad viral que puede disminuir las plaquetas, el número de plaquetas. El dengue. El dengue. Exacto, el dengue.
El dengue que puede ser clásico o hemorrágico. Y entonces el dengue clásico, pues ya saben que es la fiebre, los escalofríos, las mialgias y las artralgias, ¿verdad? Y todo lo demás que tenga, pero eso es lo principal que tiene el dengue clásico. Cefalea, mialgias, artralgias y fiebre. Pero si se acompaña con una disminución de las plaquetas, ¿cuánto para que sea hemorrágico? Para que sea considerado hemorrágico. Menor de 50.000 plaquetas. Si tiene cuadro clínico de dengue y como le hicieron una biometría y tiene igual o menor de 50.000 plaquetas, es dengue hemorrágico. Dengue hemorrágico, aunque no tenga todavía datos de problema de población primaria. Entonces, ya lo hicimos por laboratoriales, entonces es un dengue. Entonces, la tercera causa es infecciosa. Infecciosa, por ejemplo, infecciosa como el dengue. Acá le ponen, entre paréntesis, le ponen dengue. La otra causa que disminuye, estamos viendo las causas que disminuyen las plaquetas, ¿verdad? El número de plaquetas, porque su compañerito dijo, bueno, hay un problema de coagulación primaria, que le voy a mandar una citometría. ¿Y qué es de la citometría? Las plaquetas. ¿Cómo quieren que estén las plaquetas? Tipo bajas. Y entonces, la primera, idiopática, autoinmune, infecciosa. La siguiente es, fíjese, resulta que si yo activo a las plaquetas, ¿cómo las puedo activar? Vamos a suponer que en la jeringa, yo le saqué la sangre con una jeringa y las voy a poner en un tubo con anticoagulante. Lo voy a poner. Pero en lugar de ponerla suavecito, le aprieto que salga fuerte la sangre, hasta, hasta espuma produjo, pues. Y entonces ese movimiento, o bien en el tubo y la agito muy feo, no hago suave, no la homogenizo con el anticoagulante, sino lo agito, entonces eso puede activar algunas células, como los neutrófilos, como las plaquetas, los monocitos, los activan. ¿Mm? Y entonces se activan las células. Y vamos a suponer que ese paciente tenía 200.000 plaquetas, o sea, estaba normal. Porque va de 150.000 a 450.000, tenía 200.000, pero al momento de agitarlo, ya la mayoría de las plaquetas se activó y se pegó. Y entonces, cuando yo lo paso al aparato para que absorba un poquito, unos microlitros de sangre, y cuente cuántas plaquetas hay, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a contar si absorbe el masacote que ya está ahí de puras plaquetas, no las va a contar como que una o dos están pegaditas, ¿no? La cuenta como una célula grande y nada más una, cuando eran cientos de plaquetas que estaban pegadas. Y entonces, ¿cómo va a salir el número? Si realmente tenía 200.000 plaquetas y nosotros las activamos, ¿cómo va a salir su conteo plaquetario ahora que le hicimos? Reducido. Exacto, va a salir reducido. ¿Por qué? Porque se activó. Entonces, eso, cuando las plaquetas están activas, se pegan. No quiere decir que no se estén produciendo lo suficiente, pero están pegadas. Y entonces, ¿en el cuerpo sucede algo similar? Sí. Por ejemplo, cuando hay problemas del pulmón, como es la tromboembolia pulmonar, ¿cómo se dice? Tromboembolia, tromboembolia. Están participando microtrombos, microactivaciones en el pulmón. Y entonces las plaquetas, ¿dónde están? ¿Dónde se están recluyendo? ¿Dónde están recluidas? Pues en el pulmón. ¿Y cómo van a estar en sangre, en la sangre periférica? Van a estar disminuidas. Entonces, o bien en las piernas hay éstasis sanguínea, no se está moviendo la sangre. Y entonces ahí hay microtrombos. Y entonces se están haciendo, las plaquetas se están pegando ahí están. ¿Cómo está en sangre, en la demás sangre que estamos tomando? Van a estar reducidos. Entonces, ¿cómo se llama eso? Como la manifestación que da es la púrpura,
porque dijimos que el síndrome purpúrico tiene que ver con manchas de color vinoso. Entonces, la patología es púrpura, trombo, de plaquetas, trombocitopenia. Púrpura, trombocitopenia, trombótica. Entonces, la púrpura, trombocitopenia, trombótica es otro de las patologías en donde vamos a tener disminución de las plaquetas. Púrpura, T, 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 T. Ahí está. Púrpura, trombocitopenia, trombótica. Ahí está. Esa es la 1, 2, 3. Llevamos 4. Podemos dar otra más. Por ejemplo, en donde las plaquetas se están consumiendo. Aquí están pegadas las plaquetas. O sea, sí están, pero están pegadas, están trabajando. Y en otras se están consumiendo, se están destruyendo. Diferente del autoinmune. Y entonces, en algunas patologías, por ejemplo, en la coagulación intravascular diseminada, el CID es otra patología donde vamos a encontrar las plaquetas disminuidas. Fíjense, ya llevamos varias: idiopática, autoinmune, infecciosa, púrpura, trombocitopenia trombótica, coagulación intravascular diseminada, y otro más, síndrome hemolítico urémico. Síndrome hemolítico urémico. Así le ponen, síndrome hemolítico urémico. En ese síndrome hemolítico urémico también vamos a encontrar una disminución en el número circulante de plaquetas. Y por último, con medicamentos. Algunos medicamentos, como los corticosteroides, dan disminución de las plaquetas. Algunos medicamentos utilizados para el cáncer, como el metotrexate, los quimioterapéuticos también dan disminución no solamente de las plaquetas, sino de otras enfermedades. Esas son algunas de las patologías que pueden dar disminución del número de las plaquetas. Anemia aplásica, donde la médula ósea no está produciendo ni plaquetas, ni leucocitos, ni eritrocitos. Ahí faltó anemia plástica también. ¿Vale? Entonces, esas se la tienen por lo menos 5, cinco patologías deben de saber de la disminución de las plaquetas. Y las primeras 3 son indispensables, o sea, idiopática, que está muy fácil, autoinmune, infecciosa, trombótica. Esas a fuerzas se las deben de saber, o sea, están muy fáciles esas de disminución del número de plaquetas. Yo les pregunto, ¿y cómo estarán los factores de coagulación aquí? Qué bueno que no me apoyar, José Luis. Muy bien. Si nada más es pura, pues no tiene que ver nada con la coagulación secundaria, efectivamente. Pueden estar o deben de estar normales, si nada más es problema de coagulación primaria. Exactamente. No tenemos por qué mandarle TP, TPT, INR. No, todavía ni siquiera hemos visto eso. Esta es coagulación primaria. Tiene que ver las plaquetas y el endotelio. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría en este caso? Las plaquetas estaban disminuidas. ¿Qué pasaría si las plaquetas están en número normales? Ahí se complica un poquito. Van a decir, ¿cómo? Pues sí, ¿por qué está normal? El número de las plaquetas va a estar normal. Entonces, ¿qué patologías tenemos acá donde sí tiene un problema de coagulación primaria clínicamente? Lo tiene.
pero el número de plaquetas está normal. Entonces, ¿qué patologías tendríamos acá? Las que ya mencionó, bueno, la de von Willebrand, la de Glassman, la de Bernard. Exactamente. Entonces, tendríamos un problema de adhesión plaquetaria, enfermedad de Bernal-Soulier, enfermedad de von Willebrand, que son problemas de adhesión plaquetaria. Muy bien. Entonces, acá le ponen el número 1, enfermedad de Bernal, como Bernaldo, Bernal-Soulier. Enfermedad de von Willebrand, que aquí está. Enfermedad de von Willebrand. Von Willebrand. Ahí lo anota. Von Willebrand. Enfermedad de Glassman. Enfermedad de Glassman. Y la otra, Glassman. Es una G. Glassman le ponen. Entonces, es la enfermedad de Glassman. Y la otra es medicamentos. Por ejemplo, ¿qué medicamentos? ¿Qué medicamentos? Pues ellos. Exacto. Los AINES, y estamos hablando de aspirina. Estuvimos hablando un montón de aspirina. Entonces, los AINES, efectivamente, los AINES. Entonces, y sobre todo aquellos AINES que, que perjudiquen, vamos a ponerle esta palabra, que dañen irreversiblemente la función plaquetaria. Y quien la inhibe irreversiblemente de los AINES es aspirina. ¿Mm? Porque una vez que aspirina bloquea la COX-1, lo hace de forma irreversible. Esa plaqueta ya no va a volver a funcionar hasta que se muera, hasta que se muera. Entonces, eso lo hace aspirina. Entonces, muy bien. Entonces, esas son las causas de disfunción de la plaqueta, en donde tenemos plaquetas normales. Y acá tenemos disminución de las plaquetas. Muy bien. Todos estos nos dan un problema de coagulación primaria. ¿Alguna pregunta? Sí. La glicoproteína, acá está, este complejo, aquí. Entonces, en la de Bernal-Soulier es la glicoproteína 1A. O bien que no haya colágeno, que no haya colágeno subendotelial. O es la glicoproteína 1A, que no haya colágeno. ¿Vale? Ese es uno. La otra es que si hay un defecto en la glicoproteína 1B de la plaqueta, o bien un defecto en el factor de von Willebrand subendotelial, entonces nos da la enfermedad de von Willebrand. Si el problema está en o bien hay una disminución de fibrinógeno, porque el fibrinógeno actúa con esto también, este es el fibrinógeno, entonces nos dan la enfermedad de Claus. Muy bien, ¿alguna preguntita? Doctor, si hay alteraciones en la síntesis de trombopoyetina, también se pueden presentar alteraciones de la hemostasia primaria, de la coagulación primaria. Claro, claro, pero fíjese, ¿dónde se produce la trombopoyetina? En el artículo que mandó decía que se podía sintetizar también en el músculo liso. Muy bien que lo estudió, ¿eh?
qué bueno, me da mucho gusto. Por eso fue la pregunta. El músculo liso, en el propio riñón, ¿en dónde En más? el hígado también. En el hígado. Entonces, no es como la eritropoyetina. La eritropoyetina casi en el riñón, exclusivamente. Por eso es que cuando se daña el riñón por alguna causa, por insuficiencia renal crónica, entonces, ¿qué va a tener el que tiene insuficiencia renal crónica? Aparte de todas las manifestaciones clínicas propias de la insuficiencia renal, pues va a dar anemia, va a tener anemia. Siempre los de insuficiencia renal crónica tienen anemia. ¿Por qué? Porque no tienen eritropoyetina, no se está sintetizando suficiente eritropoyetina y entonces no está promoviendo a la eritropoyesis. Entonces, eritrocitos, hematocrito y hemoglobina están a la baja. Y entonces da un síndrome anémico. En cambio, si el riñón está malo, entonces sí, disminuye un poco la trombopoyetina, las plaquetas, pero hay otros medios en donde se forman y entonces no hay mucho, no hay mucho este defecto. Pero en caso de que, de que hubiera una disminución de trombopoyetina, ¿cómo iban a estar las plaquetas? ¿Normales o disminuidas en el número? Bueno, se decía que la síntesis también de trombopoyetina disminuía si las plaquetas aumentaban, o si las plaquetas disminuían, esta trombopoyetina iba a aumentar, porque pues estas mismas plaquetas que maduran, por así decirlo, son las que van a degradar a esta proteína. Entonces, si hay una disminución de trombopoyetina, porque por algo hay una disminución de trombo, ¿cómo va a estar el número de plaquetas? Pues no, ¿verdad? Porque no está estimulando la síntesis de plaquetas. Entonces, tiene usted razón, como es su regulación, pero si por alguna causa disminuyera la trombopoyetina, es difícil porque no nada más se sintetiza en un solo órgano, como ya lo mencionamos, entonces, pero si por alguna causa disminuyera, pues da disminución de las plaquetas. Muy bien. ¿Alguna Gracias. otra? Sí, muy bien, me gusta que haya usted leído. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Aquí lo vamos a dejar. ¿Por qué lo vamos a dejar aquí? Porque quiero que hoy lean el artículo de, este, de agregometría. Les dije una de Ascaris lumbricoides que está muy fácil, inclusive se los conté aquí, viene exactamente como se los conté. Luego uno de biometría, que viene muy ligerito, y luego otro de agregación plaquetal. Ese viene un poquito más largo, pero quiero que lo estudien para que entiendan qué es la agregometría plaquetal. Y el día de mañana vamos a discutimos ese artículo. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que descansen. Hasta mañana. Igual.